un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad, en la tierra de Mordor donde existen las sombras. Bienvenidos nuevamente a esta su comunidad. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a Adolfo y a mí nos apasiona mucho y que de hecho tiene que ver con el nombre de nuestro canal, las criaturas que existen en la Tierra Media y en específico, dado que va a empezar la nueva serie de Amazon próximo 2 de septiembre, nos gustaría hablar un poco sobre las criaturas que creemos que van a aparecer en la serie. ¿Cómo te va, Adolfo? Hola Beto, no cabe duda que este tema que vamos a tratar el día de hoy es bastante interesante. Eh, Hay muchas inquietudes con respecto a esta nueva serie de Los Anillos de Poder y sin duda creo que van a ser bastante bien resueltas. Sí, fíjate que esta serie es demasiado esperada. De hecho, fíjate, Adolfo, que a veces me da la impresión de que pudiera fallar la serie por tanta alevosía, que esperamos todos los fanáticos de la mitología de Tolkien. Y creo que, dado que ya pasaron como 20 años a partir del estreno de la trilogía de Peter Jackson, pudiera ser ahí que en algún momento dado no cumpla con las expectativas, ¿no? Porque de cierta forma muchos ya estuvimos leyendo los libros durante estos 20 años y de alguna manera creo que conocemos un poco más sobre el canon de lo que podría tratar la serie. Entonces, en este sentido, incluso Adolfo, no sé qué tanto convenga el conocer la mitología porque a veces esperas demasiado y no llega lo que tú proyectas, ¿no? Lo que te gustaría ver en la pantalla. Pues fíjate que es algo interesante, ¿no? Esta parte que comentas, ya que para todos los lectores de esta serie, de todos los libros de Tolkien, eh, uno se hace muchas ideas. Alguno tiene algunos capítulos preferidos, entonces les gustaría que abordaran esos capítulos de la forma en la que ellos se creen, ¿no? Y en cuanto a la visión, pues pueden haber muchas visiones. Yo creo que la serie va a ser bastante prometedora, si bien algunas cosas pues, se podrían alejar un poco de lo que quisiéramos, pero se me hace que va a ser una muy buena serie. De hecho, vamos a compartirle a nuestros amigos de la comunidad que tuvimos posibilidad de ir a la premier. Ya vimos los dos primeros capítulos y la verdad, fíjate que fue muy gratificante ver la adaptación que hicieron. En mi caso, ahorita me gustaría compartirles la experiencia como tal. De hecho, la premier se realizó cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Fue a nivel Latinoamérica y esto nos dice mucho sobre lo que Amazon está invirtiendo para lograr desarrollar esta serie. Porque normalmente este tipo de series no tienen estrenos o premiers en Latinoamérica. Normalmente se hacen en Europa, en Estados Unidos y quizás en algún país de Asia, ¿no? Pero en esta ocasión incluso trajeron al elenco principal y el lugar estuvo padrísimo, amigos. De hecho, ambientaron, es una escuela en el centro de la ciudad. Propiamente se desarrolló en el Colegio de las Vizcaínas, que es una escuela que tiene forma como de convento, de ex convento, en donde digamos que tiene un gran patio central y pues está rodeado por salones, ¿no? Que antes supongo estaban ocupados para otras cosas. Y ambientaron padrísimo porque hicieron, hagan de cuenta, como corredores llenos de pasto, de musgo o de, por ejemplo, pusieron así como ramas y haciendo mucha alusión a la Tierra Media, ¿no? Básicamente era como transportarse a un castillo medieval en el que podías sentirte parte de este ambiente de la Tierra Media, ¿no? O sea, de hecho, cuando entramos nos pusieron una especie como de corralito y en esta zona nosotros dijimos, bueno, pues a ver qué tal, a ver aquí quién viene, ¿no? No se nos comentó nada, simplemente nos dijeron que iban a proyectar los primeros dos episodios. Y entonces llegó el punto donde ya llegaron los actores principales de la serie, llegó el reparto. Esto realmente nos asombró mucho porque no esperábamos conocer
por ejemplo, a Gil Galad, o bueno, a los actores que interpretan al rey Gil Galad o a Galadriel. Creo que dejó muy bien parada la serie aquí en Latinoamérica. Creo que sí están viendo hacia esta parte del mundo. Y fue realmente increíble, ¿no? Porque los actores súper amables, realmente, incluso en una parte le solicitamos por ahí al actor que interpreta a Gil Galad que hablara en elfo y se echó ahí un diálogo y estuvo espectacular, ¿no? También, por ejemplo, Adolfo, creo que en las últimas semanas ha sido muy criticada esta parte de que no se están apegando completamente al canon en cuanto, por ejemplo, a las mujeres enanas que deberían de tener barba, ¿no? Pero sí, fíjate que esa parte de lo que comentas de las mujeres enanos ha sido un tema muy controversial, porque en las adaptaciones de Peter Jackson, Gimli hace ese señalamiento de que muchas veces son confundidas las mujeres enanos porque tienen las mismas características que los hombres, ¿no? Son barbudas. Y de hecho, fíjate también, Adolfo, por ejemplo, otra crítica que han hecho muchos es esto que el tema de la inclusión, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de la serie, vemos cómo para las mujeres enano está pues una mujer de raza negra, que la actriz es Sofía Nombet, y pues fíjate que ella mostró como muy buen carácter, nos dio muy buena cara, incluso estaba muy agradecida porque México le abrió las puertas y comentó durante este pasillo que a ella le gustaba mucho Latinoamérica y que estaba muy agradecida con el público en general de esta parte. Y otra parte también es la de que incluyeron un elfo negro, ¿no? Digamos que tanto la mitología de Tolkien como las películas de Peter Jackson nos dan como que esta línea de que los elfos solamente son como que rubios y de ojos de color y tienen el cabello largo y son muy blancos y así. Y entonces incluso este actor comentó de que estaba muy agradecido porque esto de la inclusión le permitió llegar a ocupar este papel, ¿no? Que de hecho él de niño dice que le gustó siempre ser un elfo, pero que incluso los niños también de su mismo lugar o de la zona donde él creció le decían, pues es que no hay elfos negros, ¿no? O sea, realmente creo que esta serie, más allá de todo esto, también tiene una parte de terror, ¿no? Así es, en todo escritos y recopilaciones del profesor Tolkien, pues existen muchas criaturas que han llamado la atención de todos los fieles seguidores del Señor de los Anillos, el Silmarillion y demás historias de la Tierra Media. Y hoy nos gustaría hablar sobre algunas de las criaturas que más trascendencia han tomado. Así es, Adolfo, fíjate que es una parte esencial toda esta oscuridad que Tolkien logró crear en su mitología para sentir que el espectador se sienta parte de la Tierra Media en cuestión de cómo siente el terror, ¿no? Hay criaturas sumamente conocidas, yo creo que principalmente por las adaptaciones de Peter Jackson, que pues son los Balrog, los Nazgûl, los Trolls, pero que en esta serie creo que vamos a tener algunos de regreso. Ya se ha mostrado en los trailers y creo que por ahí podríamos tener criaturas que no se habían mostrado en las adaptaciones. Así es, fíjate que hay unas criaturas, todos los conocemos, los ubicamos por el nombre, que son los licántropos. En la parte de la mitología de Tolkien habla que fueron espíritus que corrompidos por Morgoth, uno de los sobrenombres con quien se conocía el primer señor oscuro, que es Melkor, optaron por hacer el mal y lucharon entre sus filas. Estos poderosos espíritus se encontraban y se llamaban los licántropos, ¿no? Y pues su origen es desconocido, pero que se sabe que adoptaban la forma de grandes lobos. Toda la magia y brujería que Melkor podía conjurar, pues hizo de esta raza algo muy temible, ¿no? Sus ojos eran brillantes y con una aterradora mirada llena de ira, y siempre estaban sedientos y hambrientos por la muerte, ¿no? Se dice que podían hablar la lengua negra, que es como un idioma élfico, y que eran muy temidos por sus enemigos, ya que eran despiadados en combate y era poco lo que se podía hacer frente a ellos.
como ya lo decía, pues no se sabe con certeza cuál fue el origen de ellos, ¿no? Pero se especula que pudieron haber sido Maiar, que fueron corrompidos desde el principio de los tiempos. Y pues también se cree o se puede creer que crecieron o nacieron al igual que los dragones, ¿no? Hay un origen o hay una idea de que estos crecieron o se dieron en lo profundo y los oscuros pozos de Utummo. Y Utummo era una fortaleza en la cual Sauron mandaba y de ahí salieron muchas de estas criaturas. Pero ya que en los libros pues no se precisa la forma en la que nacieron, pues hay muchas teorías. Pues dentro de las historias de los licántropos hay una muy especial en la cual durante un tiempo te has de acordar que Melkor se robó los Silmarils. Así es. Entonces Finrod, Fenganglut y Beren fueron capturados por los licántropos y fueron encerrados en las mazmorras de Tol Ingarlot. Pues en ese entonces Lúthien fue a rescatar a estos personajes acompañada por Wan, quien era un perro de dimensiones enormes y con una valentía y un corazón bastante valerosos. Y ellos, al llegar a esta fortaleza, se enfrentaron contra un grupo de licántropos. Creo que en este punto es donde más se ve esta pelea estos enfrentamientos de los licántropos, ¿no? Y pues con todo este arrojo que tenía este perro que es Aguan, pues pudo derrotar a todos los licántropos. Y de hecho había un licántropo que era el principal. Se llamaba Dragulín, que es en el nombre élfico, el nombre negro significaba el padre de los licántropos. Y fue vencido totalmente por Wan. Entonces aquí es donde se ve la fortaleza y poder que tenían todas estas bestias, ¿no? Claro, porque fíjate, Adolfo, si no mal recuerdo, incluso tú a lo mejor me podrás corregir y si no, ahorita lo comentamos. Ahorita mencionaste a Melkor, ¿no? A lo mejor aquí es importante para quien no ha tenido acercamiento un poco más a la mitología de Tolkien. Antes de Sauron existió un señor oscuro que todavía fue más poderoso que Sauron y que incluso fue él quien le enseñó gran parte de ese conocimiento maligno a Sauron. Claro. Entonces, este cuate se llama Melkor en la mitología de Tolkien, pero no va a aparecer o no tendría por qué aparecer en la serie debido a que él pertenece a la primera edad. Entonces, como Amazon va a ser o tiene los derechos exclusivamente de la segunda y de la tercera edad, me parece, Adolfo, no podría aparecer, pero sí pueden hacer referencia a esta parte que dice Adolfo sobre cómo inició el mal, porque aquí en la mitología de Tolkien también se menciona de que originalmente no existía maldad alguna, sino que surgió a raíz de Melkor. Y como bien dices, Adolfo, de hecho, incluso en el Silmarillion, si no mal recuerdo, el hermano de Galadriel es asesinado por un licántropo. Y en el tráiler de la serie podemos ver que Galadriel está con su hermano y se ve que tiene marcas de batalla e incluso se ven las garras de alguna bestia en su hombro. Entonces de esta manera podemos ver que van a introducir esta parte, o creemos que es muy probable que introduzcan a este monstruo, ¿no, Adolfo? Claro, de hecho, si nos rememoramos un poquito y tomamos como precedente las películas de Peter Jackson, pues son pocas las criaturas que ahí se ven, ¿no? Son los orcos, los trolls, el balrog, los holofantes. Claro. Entonces, son muy contadas, ¿no? Pero sí hay un espectro todavía más grande. Así es, Adolfo, y ahorita que dices del troll, fíjate que cuando yo vi la Comunidad del Anillo por primera vez, a mí sí me dejó absorto la forma en la que salió el troll cuando están ahí en las minas de Moria.
esa batalla en específico porque nunca me había hecho brincar de mi asiento ninguna criatura. Pese a que ya había visto películas de terror, no había Ajá. logrado, por ejemplo, ese sentimiento no sé, de miedo, de angustia, como lo logró ese troll que nos presentó. Y en esta serie, Adolfo, me parece que va a regresar el troll, porque de hecho se nos muestra cómo Galadriel va en compañía de otros elfos y se enfrentan a un troll de las nieves. Claro, no, y fíjate que este troll de las nieves, pues no hay mucha información sobre él. De hecho, hay una sola referencia en los apéndices específicamente, en la cual habla sobre este famosísimo rey de Roja, ¿no? Helm, el que es el constructor del abismo de Helm, ¿no? Y Claro. dice que él salía solo y se vestía de blanco y entraba como un troll de las nieves en los campamentos del enemigo y mataba a muchos hombres con las manos desnudas, tal cual se dice, ¿no? Entonces esperamos que en esta adaptación de Los Anillos de Poder, pues podamos conocer un poquito más de esta raza de los trolls, ya que Así es. pues existen, aparte de estos, pues existían los trolls de piedra, los trolls de las colinas, de las montañas y los de las cavernas, ¿no? Así es, Adolfo, que de hecho nos quedamos mucho con la idea de que solo existía un tipo de troll, ¿no? Que es el que vemos en las películas del Hobbit y las películas del Señor de los Anillos, ¿no? Las de 2001 a 2003. Ajá. Incluso ya ves que se ven los trolls de este tipo abriendo la puerta negra ahí Sí, en Mordor. Entonces nos quedamos mucho como con la idea de que solamente existe este tipo de troll, pero dentro de la mitología de Tolkien, como bien dices, pues existen diferentes tipos de troll. sí. Son variadas las razas y esto lo vemos también en todas las criaturas, no solamente con los trolls, los orcos, los dragones, por mencionar algunos. Así es, Adolfo. De hecho, aquí recordarás que igual ustedes, amigos de la comunidad, que en las películas de Peter Jackson se observa que cuando tienen a Frodo en la película del Retorno del Rey, hay una pelea entre orcos. Y esto es porque los orcos de Khazad-dûm, o sea, de donde estaba Sauron, no se llevaban bien con los orcos que estaban en Cirith Ungol. Y eso es porque en Cirith Ungol, digamos que ahí reinaba o era la base, la guarida de los Nazgûl. Entonces no se llevaban bien con los orcos de las otras partes. Pero, ¿sabes? Bueno, me gustaría que nos comentaras, porque dentro de todas las criaturas existen dos por las cuales se tiene cierta admiración. Y me gustaría que hablaras en este caso de los Nazgûl. Sí, Adolfo, fíjate que los Nazgûl es una de las criaturas más apantallantes, e incluso que en las películas de Peter Jackson nos demostraron ser sumamente sombrías. Y de hecho, me parece que por medio de Aragorn, alguna vez él comenta en la comunidad del anillo que fueron hombres alguna vez, sirvientes de Sauron, que él engañó y que mediante los anillos de poder estos fueron atados a las sombras. Pero ahora bien, Adolfo, tenemos la palabra Nazgûl, pero esta palabra proviene de la lengua negra que hace un momento comentaste. La estructura se compone por dos palabras: Nazg, que significa anillo, y Ul, que significa espectro. Entonces, digamos que el origen de los Nazgûl se remonta a mediados de la Segunda Edad, que es precisamente en la parte o en la línea de tiempo donde se va a desarrollar la serie de Amazon. Sauron forjó en aquel momento el anillo único, Sí. pero tan pronto como Sauron se pone el anillo, es descubierto por el elfo Celebrimbor. No sé si le vayan a poner esta pronunciación, amigos, de Celebrimbor o Celebrimbor, como le decimos aquí en Latinoamérica. Pero bueno, Celebrimbor se da cuenta de que había un anillo único y que los demás anillos respondían a e inmediatamente trata de destruir los anillos, pero no puede porque son demasiado poderosos. Realmente los anillos fueron concebidos como una arma y no podían ser destruidos tan fácilmente. De hecho, solamente había dos formas de destruir estos anillos de poder: mediante el fuego de dragón y arrojándolos al monte del destino, que es donde había sido forjado el anillo único. Para el caso del anillo único, pues simplemente había la opción para destruirlo,
de arrojarlo dentro del monte del destino, no había más. Ahí sí el fuego del dragón era incapaz de destruirlo. Entonces, después de esto, Celebrimbor, al darse cuenta de que no podía destruirlos de ninguna forma, acude a Lorien a reunirse con Galadriel para recibir su consejo. Y entonces en ese momento él decide dejarle uno de los 3 anillos más poderosos a Galadriel y se lleva los otros 2. Y realmente, más que llevárselos, se los envía al rey Gil-galad en Lindon, y Celebrimbor regresa con los otros 16 anillos a Eregion. Entonces Sauron, al darse cuenta de que había sido descubierto, entra en cólera y le declara la guerra a los elfos. Y entonces en ese momento parte hacia Eregion, que es donde se encontraba Celebrimbor, y entonces logra recuperar los 16 anillos de poder restantes. Pero digamos que los 3 anillos más poderosos se quedan en manos de los elfos, que por cierto, si es de su agrado, ahí podríamos hacer como que un video, ¿no, Adolfo?, hablando específicamente de los anillos de poder, porque es muy interesante saber más cualidades sobre estos anillos, y creo que nos podrían adentrar un poco más en la serie. Pero bueno, después de que Sauron recupera estos 16 anillos, es aquí donde nos encontramos el intro o la sinopsis, el prólogo del primer libro del Señor de los Anillos, que es la Comunidad del Anillo. 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en las casas de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en la oscuridad, en la tierra de Mordor, donde existen las sombras. Entonces aquí es donde nos encontramos este inicio tan enigmático, pero ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los Nazgûl, no? Bueno, pues los 9 anillos que fueron dados a los hombres les fueron entregados a reyes, a hechiceros y a guerreros. Entonces los anillos de poder para el caso de los hombres funcionaron tal cual Sauron había planeado originalmente, pero para la raza de los elfos. Entonces ellos tomaron sin dudar los anillos, y dado que les había prometido que estos les proporcionarían vida eterna y poder, pues la raza de los hombres los tomó y fue sometida fácilmente por estos anillos. Entonces recordemos que estos anillos habían sido creados para ser portados por elfos, que son seres superiores, son seres de mayor poder y que tienen una vida muy larga, ¿no? Casi inmortal. Pero estos anillos habían sido elaborados para preservar la belleza y el conocimiento del mundo, por lo que después de ser utilizados por la raza de los hombres, esto no alargó su vida, sino que más bien alargó su existencia, de tal modo que cada momento se volvió un martirio para el portador. Asimismo, los anillos de poder les brindaron, digamos, la posibilidad de desaparecer. Se hacían invisibles, como vimos que Frodo en algún momento lo hizo, y observar también cosas que no eran visibles para los hombres. Digamos que entraban como en este reino espectral, ¿no?, que nos mostró Peter Jackson cuando Frodo se pone el anillo. Entonces los Nazgûl ocuparon los anillos durante cientos de años y terminaron por desvanecerse. Es decir, se volvieron completamente invisibles, convirtiéndose realmente en espectros, y la oscuridad iba siempre con ellos. Esta era una característica, que a donde iba un Nazgûl parecía que todo se ensombrecía, se llenaba de oscuridad, y ellos también cargaban con las voces de la muerte, y los Nazgûl pasaron a ser los sirvientes más poderosos de Sauron. Pero en sí, ¿qué era lo que volvía a un Nazgûl tan temible? Porque realmente creo que en las adaptaciones no se nos hace bien la referencia, o no, a lo mejor no está tan bien adentrado por qué es que eran tan temibles, ¿no? ¿Por qué eran tan fuertes? ¿Por qué eran sus sirvientes más poderosos de Sauron? Bueno, pues en la mitología de Tolkien se nos cuenta que eran capaces de provocar terror, pero un terror absoluto. No solo miedo, sino más bien la persona o el ser vivo empezaba a sentir que el corazón se le llenaba de un pánico pero tremendo. Su presencia hacía que los soldados comenzaran a gritar incluso de miedo, y había seres que se comportaban de manera irracional. O sea, tal era el miedo que provocaban, que eran capaces de hacer que un ser vivo sintiera que incluso
tenían que caer al suelo de tanto miedo, ¿no? Eran incapaces de mantenerse en pie, pero esto incluso aumentaba si era de noche y se encontraban juntos, sin prenda alguna, es decir, en su forma espectral, ¿no? Que nos comenta Tolkien. Además de lo anterior, también contaban con una especie de arma, el grito tan característico que escuchamos en las películas. Y ellos, digamos que de alguna manera se comunicaban mediante chillidos, que los seres vivos eran incapaces de resistir, les provocaba mucho miedo. Y el grito era tan horrible, incluso algunos seres vivos tenían que taparse los oídos. No sé si recuerdes, Adolfo, cuando está el asedio a Minas Tirith, muchos de los soldados empiezan a taparse los oídos porque no soportan este chillido que hacen los Nazgûl. Incluso había soldados que con un entrenamiento militar caían al suelo y se volvían una presa sumamente fácil para los Nazgûl. En caso de que alguien tuviera el valor de enfrentárseles y también, pues digamos, de alguna manera tuviera la fuerza para batirse en un duelo contra ellos, podían sufrir consecuencias, ya que si estos eran heridos o pasaban algún tiempo cerca de los Nazgûl para enfrentarse a ellos, padecían una enfermedad que se llama el hálito negro, que les impedía curar sus heridas. Aunque el tratamiento que ocuparan los médicos o las personas curanderas fuera el adecuado, las heridas simplemente no iban a sanar, no iban a cerrar o se iban a infectar. Y esto provocaba que pues las personas perdieran la vida. Sabemos que eran 9, Adolfo, que 3 eran de origen númenoriano y que 1 era de origen oriental, por lo que en la serie es muy probable que nos muestren el origen de estos seres o quizás los nombres de los 9, o probablemente incluso veamos cómo Sauron les da los anillos a cada uno de los hombres y la forma en que después de ser convertidos en espectros, Sauron les arrebata los anillos para convertirlos en sus seres más leales, ¿no? Fíjate que todo esto de el misterio que hay alrededor de los Nazgûl es bastante interesante. Espero que en la serie se detalle un poco más sobre ellos, ya que si no mal recuerdo solo se conoce el nombre de 1 o 2 a lo mucho Nazgûl en su forma o cuando se trataba de hombres, y queda esa incertidumbre de saber quiénes eran estos 9 hombres de gran poder, ¿no? Así es, Adolfo. Fíjate que a mí me gustaría mucho conocer el origen de los Nazgûl y ver cómo emplean esta especie de terror en la raza de los hombres. Bueno, hasta eso que no era solo en la raza de los hombres, ¿verdad, Adolfo? Porque también se menciona en los libros que los elfos también palidecían cuando veían a los Nazgûl. De hecho, amigos, dentro de la raza de los elfos también había ciertos rangos. No tenían el mismo poder determinados elfos que otros. Y fíjate que en el tráiler principal de Los Anillos del Poder, al final sale una de las criaturas que más misterio ha generado, por la poca información que Tolkien plasmó sobre ellos, o por lo incierta de esta información que hay, y son los Balrogs. En el Silmarillion se habla que ellas eran conocidos como los Valar-Aukar, que en lengua común significan los azotes de fuego. Y pues una de las definiciones de Balrog es demonio de poder, que es el nombre con el que se conocen a estos demonios de fuego que servían a Morgoth. Ya habíamos mencionado con anterioridad que Morgoth pues es el nombre de Melkor, ¿no? Y específicamente hay un párrafo que me gustaría leerlo y dice de la siguiente forma: y en Utumno reunió a sus demonios, los espíritus que se le unieron desde un principio en los días de esplendor y que más se le asemejaban en corrupción. Sus corazones eran de fuego, pero un manto de tiniebla los cubría, y el terror iba delante de ellos. Tenían látigos de llamas. Balrog se le llamó en la Tierra Media, en días posteriores, y en ese tiempo oscuro, Melkor creó muchos otros monstruos de distintas formas y especies que durante mucho tiempo perturbaron el mundo, y el reino fue extendiéndose hacia el sur sobre la Tierra Media. Una de las cosas que se habla también es que en la Edad de las Estrellas los Valar capturaron a Melkor, destruyendo Utumno, una de sus vastas fortalezas que se encontraba muy hondo bajo la tierra.
Esta estaba por debajo de las montañas oscuras, donde los rayos de Iluien eran fríos y débiles. Y también destruyeron Ambach, otra fortaleza que servía como armería no lejos de las costas noroccidentales del mar, y la cual tenía como propósito resistir cualquier ataque que viniera de Aman. Esta fortaleza era comandada por su teniente más temido, Sauron, y fue en este momento en que los Balrogs decidieron huir y esconderse. Existen muchos momentos en que los Balrog lucharon con frecuencia en las guerras de Beleriand, pero pues todos ellos fueron destruidos en la gran batalla, y los pocos que sobrevivieron se escondieron en lo profundo de lugares subterráneos, hasta que en el año de 1980 de la Tercera Edad pues fue encontrado un Balrog en uno de los nacimientos de Mithril de Khazad-dûm. Así es, que de hecho en uno de los trailers de la serie nos dan a entender de que encuentran Mithril, que es digamos, este elemento, este compuesto, este metal con el que pueden crear una armadura que hace, o la característica que tiene es que puede resistir como si fuera la piel de un dragón. Se vuelve algo muy rígido, ¿verdad, Adolfo? Exacto, tiene una gran resistencia. De hecho, hay un momento muy, muy bueno en las películas, pero solamente se ve en las versiones extendidas, cuando van en la mina de Moria y Gandalf les comenta, el elemento principal que se extraía de aquí era el mithril, y Bilbo poseía una camisa hecha de este elemento. En una de esas, no recuerdo qué personaje en los libros le dice, si Bilbo supiera que ese mithril vale en costo más que toda la comarca, ¿no? Sí, Gandalf hace ese comentario en ese mismo momento, y de hecho esa camisa de mithril fue un regalo de Thorin, escudo de roble. Como no era tanta el elemento, este tipo de metal que tenían los enanos, o se perdieron, no recuerdo eso bien, amigos, la verdad en los libros no recuerdo si explican que se pierde por el Balrog o si realmente creo que encuentran muy poco material, pero solamente el mithril era ocupado por la nobleza de los enanos. Así es. Entonces, pues fíjate que aquí las minas de Khazad-dûm se vuelve un lugar muy importante, y creo que podríamos ver el momento exacto en el cual pues despiertan a este Balrog que ahí habita. De hecho, aquí, amigos, Adolfo y yo teníamos aquí como que una pequeña disputa. Yo recuerdo que cuando leí los libros decía que no especificaba que los Balrogs tuvieran alas, pero Adolfo me dice que sí. ¿Cuál es tu teoría, Adolfo? Fíjate que esta es una de las incertidumbres más grandes de acuerdo a las apariciones de los Balrogs, y esto se debe a que Tolkien no fue claro en la apariencia de estos. No se sabe con certeza si los Balrogs retuvieron esta habilidad de los Maiar de poder cambiar de forma, ¿no? Y pues también esta incertidumbre sobre las alas. Pero todo esto proviene de un párrafo del Puente de Khazad-dûm, del libro de la Comunidad del Anillo, en donde cuando Gandalf se está enfrentando al Balrog, dice, su enemigo se paró de nuevo, enfrentándolo, y la sombra alrededor aparecieron como dos vastas alas. Párrafo más adelante dice, de pronto se desplegó a gran altura, y sus alas se extendieron de pared a pared. Son dos breves pasajes, ¿eh? Híjole, Adolfo, pues no, si dice, fíjate, yo no me acordaba de eso. De hecho, aquí tengo el libro en mis manos y no me acordaba de ese pasaje, pero si es eso, pues ya me fregaste, señor. Yo ahí le voy a tener que pagar las chelas. Exacto, pero aquí viene esta inquietud o el hecho de la discusión entre todas las personas que conocen un poco o que conocen a gran detalle la mitología de Tolkien, es que no queda claro si esta referencia se debe a que las alas deben de ser o deben de ser tomadas como algo metafórico o literalmente, ¿no? Porque si las alas de sombra están hechas de no sé, una sombra, y ¿por qué no podían soportar el vuelo, no? Sí, incluso ¿por qué no se menciona en las batallas que libraron los Balrogs cuando apoyaron a Melkor? ¿Por qué no ocuparon esta habilidad, no, para poder atacar a los ejércitos de los elfos?
exactamente, o realmente si las alas eran un atributo, ese elemento para hacerles ver más terroríficos, ¿no? Y te has de acordar que, pues, Gandalf y anteriormente otro de los elfos de gran valor, Lord Findel, ellos dos lucharon contra Balrogs, y en ambos casos, pues, en el combate, pues los dos caen de gran altura. Y en ninguno de estos dos situaciones los Balrogs pudieron utilizar sus alas para caer o para planear o para volar, ¿no? Lo cual los hubiera salvado. No nos queda completamente claro, incluso si, como decíamos, a lo mejor pudiera ser que hubiera especies y ciertas especies Ajá. tuvieran alas y ciertas especies no pudieran generar esta característica, ¿no? Entonces, pero bueno, no me dejarás mentir que cuando vimos el tráiler y apareció un Balrog, yo al menos me emocioné, pero un buen, ¿eh? No sé Sí, no, tú. no, no. Yo también realmente quiero el ver algunas criaturas que ya vimos en las primeras películas, pues te hace, te genera esa emoción, te hace querer saber por qué está ahí, ¿no? Así es, Adolfo. ¿Por qué lo retoma nuevamente? Este Balrog, hay teorías de algunos fans que dicen que va a ser el mismo Balrog que aparece en las películas de Peter Jackson. En teoría no tendría por qué, porque en el libro de la Comunidad del Anillo sí se nos dice claramente que este Balrog estuvo dormido hasta la tercera edad. Entonces, como la serie se va a desarrollar en la segunda edad, no tendría por qué ser el mismo Balrog, a menos de que aquí, como es muy escasa la información que hay incluso en los libros sobre esta edad, pudiera ser que nos mencionen que hubo no solamente un Balrog, sino que hubieron varios en las minas de Moria, ¿no? Porque como leíste hace un momento, se nos dice que los Balrogs, al ser derrotado Morgoth, pues se fueron a las profundidades de la tierra. Claro, y fíjate que también existe esa controversia de saber si eran muchos Balrogs o era un grupo limitado. Se habla en plural de los Balrogs, pero no se precisa el número. Ah, Y, sí, es y cierto. algo que ha sucedido muy comúnmente con Tolkien es que pues no deja fe de los nombres de ellos, ¿no? En este caso pues nada más se conoce el nombre de dos, que es Gotmog, que es el señor de los Balrogs, es el Balrog más temido y el Más capitán de fácil. ellos, exactamente, el cual se decía que traía una hacha negra, ¿no? Esa era su arma. En el párrafo anterior, o cuando comentaba un poquito más atrás, se hablaba de que los Balrogs traían unos látigos con varias puntas, unos látigos negros de fuego, ¿no? Que es el arma con el que vemos a este Balrog de Minia de Khazad-dûm, el cual era conocido como el daño de Durin, ya que en los tiempos en los que él despertó, pues mató a Durin 6 y a su hijo Nain primero. Entonces de ahí viene ese nombre del daño de Durin, porque pues mató a esta descendencia, ¿no? Así es, Adolfo. Y fíjense, amigos, que en las películas de Peter Jackson, tanto en El Hobbit como en las primeras, y no es crítica, no se nos muestra mucho como la fortaleza de los enanos. Pero ya ven que ahorita comentábamos lo del prólogo del libro de la Comunidad del Anillo, pues ahí se nos dice de que 7 fueron entregados a los señores enanos, pero es importante aquí mencionar que esa raza pudo resistir al poder o a la negatividad, al control que Sauron intentó ejercer sobre ellos, porque su raza sí tenía la fuerza, la fortaleza para resistirse a esto. Entonces, digamos aquí también en la serie, yo creo que va a ser muy importante, incluso a mí me dio la impresión, después de ver los primeros capítulos, de que sí se nos va a mostrar que dentro de las razas, comandantes, sus generales o sus reyes, sí poseen un poder superior al de sus subordinados. O sea, sí se va a notar, desde mi punto de vista, como por ejemplo ciertos elfos podían combatir con los Balrogs o podían combatir incluso directamente con Sauron. Si es que en algún momento dado hay posibilidad, podemos hablar sobre Númenor,
que pues es una raza de hombres que es superior a la raza, por ejemplo, de los hombres de Rohan o incluso a los hombres de Gondor, que de hecho el último vestigio de esta raza pues es Aragorn, ¿no? En la trilogía de los libros del Señor de los Anillos. Así es, y creo que sí, hay muchas inquietudes, muchas teorías. Yo sí creo y soy muy reiterativo en este punto, que más allá de todas las controversias que se han generado, pues la serie va a ser muy, muy buena. La verdad la espero con muchas ansias. Y, y se va a ampliar, yo creo que todavía aún más, todas estas escenas, todas estas eh, narrativas, y podremos conocer un poco más de la Tierra Media. Así es, Adolfo, yo creo que esta serie la vamos a disfrutar mucho, y no solamente hablando de ti y de mí, sino toda aquella gente que de alguna manera tuvimos gusto por la trilogía de Peter Jackson, y lo menciono así porque yo no conozco a nadie, o sea, conozco mucha gente que le gusta El Señor de los Anillos, pero ninguno de ellos conocía los libros o la mitología de Tolkien antes de la trilogía de Peter Jackson. Entonces yo creo que esas películas marcaron un antes y un después. Incluso hay algunas congregaciones ya muy precisas, ya de mucho conocimiento de la mitología de Tolkien, que ellos incluso aseveran que no, de alguna manera creo que no les hubiera gustado conocer tanto sobre el canon, sobre las escrituras reales de Tolkien, porque creen que no van a disfrutar bien la serie. Y esto debido a que, de cierta forma, pues a ti Tolkien te indica cómo es, por ejemplo, un paisaje o cómo se desarrolló la vida de X personaje, y entonces tú vas a esperar que sea exactamente como lo leíste. Entonces al detectar el más mínimo cambio, pues va a causar cierta molestia, ¿no? Porque no se están apegando a lo que escribió Tolkien. Y yo, por ejemplo, durante estos dos primeros capítulos sí me pude dar cuenta de que hay cambios en el canon, pero yo lo disfruté, o sea, realmente para mí son irrelevantes, pero bueno, ya a ver qué pasa con todo esto de la serie, y pues estamos muy ansiosos de que ya sea 2 de septiembre y ya llegue la serie oficialmente a todas partes. Así es, Beto, yo la espero con muchas ansias. Pues bueno, comunidad, pues aquí nos despedimos por esta semana, les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado, trataremos de seguirles trayendo contenido de terror que sea de su agrado. Y como siempre, pues se quedan los comentarios abiertos y no dejen de suscribirse.